En el capítulo anterior vimos los antecedentes que nos llevaron al desarrollo del enciclopedismo. En este capítulo nos centraremos en la importancia de esta obra y cuáles fueron los aportes de sus autores. Acompáñanos a conocer más acerca de esta maravillosa obra. Bienvenidos. ¿Qué fue el enciclopedismo? Este fue un movimiento intelectual de la filosofía occidental cuyo conjunto de principios ideológicos y filosóficos fueron promulgados por pensadores denominados enciclopedistas. Además de ser un movimiento pedagógico de la Ilustración, tenía por propósito divulgar el conocimiento científico de la época al mayor número de personas posible y de esta forma reúne grandes conceptos y grandes teorías del momento en una sola publicación que estuviera al alcance de todas las personas. La enciclopedia se escribió y se editó en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, con la contribución de muchos escritores renombrados, siendo los más ilustres Denis Diderot, 1713-1784. Este movimiento toma su nombre de la enciclopedia o diccionario razonado de las artes, la ciencia y los oficios que se publicó entre 1751 y 1772. La importancia del enciclopedismo fue el hecho de ilustrar a las generaciones siguientes, haciéndolas más dichosas recopilando cuantos datos le proporcionaba la filosofía y la investigación científica de la Ilustración, los desarrollos técnicos, económicos y políticos, la división de los poderes del gobierno de Montesquieu, por ejemplo. En la Francia del antiguo régimen provocó un estallido de controversias a causa de la intolerancia religiosa. La enciclopedia elogiaba a los pensadores protestantes de la Reforma y desafiaba los dogmas de la Iglesia Católica. El libro fue prohibido en su totalidad, pero como tenía seguidores de clase noble, los trabajos de edición continuaron y cada volumen posterior fue entregado ilegalmente a sus suscriptores. Aportes de Denis Diderot. Fue reconocido por su espíritu crítico y su excepcional genio, y marcó la historia de los campos en los que participó. Sentó las bases del drama burgués en el teatro. Revolucionó la novela con Jacques Le Faliste y el diálogo con la paradoja del comediante. Creó la crítica a través de sus salones. Supervisó la redacción de una de las obras culturales más importantes de la centuria, la célebre Enciclopedia. Aportes de D'Alembert. En 1750, y siempre junto con Diderot, que fue el inspirador, comenzó la publicación de la enciclopedia. La idea de traducir la obra inglesa de Chambers se convirtió enseguida en un proyecto original de adaptación e ampliación progresiva, dejando pronto su dependencia inicial. D'Alembert escribió muy diversos artículos sobre matemáticas y literatura, además del discurso preliminar. También participaron en la enciclopedia filósofos como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, entre otros. La ruptura con Diderot en 1758 significó que éste se ocuparía ya en solitario del trabajo de dirigir la enciclopedia. Pero como dice Franco Venturi, D'Alembert contribuyó de un modo muy personal a esa obra. En todo caso, tuvo una mentalidad enciclopedista, lo que se pone de manifiesto en que al final de su vida escribió una memoria personal contando cómo amaba las letras. Aportes de Voltaire. Religión y filosofía. Los escritos de Voltaire sobre religión fueron diversos. Entre ellos se encuentran cartas que escribió a algunos dirigentes invitándolos a comprometerse con excluir la religión del orden social. Era un deísta y a pesar de sus ataques al cristianismo, siempre defendió desde su obra la práctica de las diferentes religiones. Influencia política y social. Sus aportes en lo político y lo social tuvieron un gran impacto en la sociedad de su época. Sus ensayos, panfletos y obras diseminaron su pensamiento en este sentido. Aportes a la ciencia y la historia. De otro modo también aportó varios escritos en temas de ciencia e historia. En ciencia escribió algunos libros sobre los hallazgos de Newton y su filosofía. Además de ello ganó fama en la ciencia, no tanto por sus descubrimientos, sino por su gran curiosidad en diversos campos científicos y su capacidad para interpretar la parte esencial de los trabajos investigativos. En la Francia del antiguo régimen se provocó un estallido donde hubieron numerosas controversias. ¿Por qué motivo ocurrió este suceso? ¿En qué se desempeñó principalmente la enciclopedia? El suceso ocurrió por las controversias a causa de las intolerancias religiosas, donde la enciclopedia exaltaba a los pensadores protestantes y defendía los dogmas de la Iglesia Católica.